Hoy te voy a contar la diferencia entre un crédito hipotecario en VR y en pesos, pero no con teoría aburrida, sino con ejemplos reales, con números actualizados y con situaciones que te van a ayudar a decidir cuál te conviene más según tu perfil. Empecemos de una vez con la VR, que es la opción que más confunde a la gente, pero que puede ser la más inteligente si sabes cómo funciona. VR básicamente significa unidad de valor real y es un sistema que protege tu crédito de la inflación. ¿Cómo funciona? Muy simple. El valor de la VR se actualiza todos los días según el índice de precios al consumidor, es decir, según cómo suben o bajan los precios en Colombia. También podríamos, digamos que asociarlo a la inflación. Para que tengas una idea clara, la VR cerró en el 2024 en 376.77 pesos y en lo que va de 2025 actualmente se ubica alrededor de los 390. Ahora, como te decía, la VR cambia constantemente y por eso, para darte el ejemplo, imagínate que pides un crédito de 200 millones de pesos en VR y el banco no te presta 200 millones de pesos, sino que te presta el equivalente en VR. Si, por ejemplo, la VR está en 380 pesos, te prestarían aproximadamente 526.31 VRs. Ahora, cada mes cuando vayas a pagar tu cuota, van a multiplicar esas 526.31 VR por el valor que tenga la VR ese día. Si la VR sube porque hubo inflación, tu cuota sube. Ahora, si la VR se mantiene estable, tu cuota se mantiene también estable. Las ventajas de la VR son que, en primer lugar, las tasas de interés son más bajas, mientras que en pesos puedes conseguir tasas de 9 hasta 13%, en VR puedes conseguir desde VR más 5,5% hasta VR más 7%. En segundo lugar, si tienes un perfil crediticio no tan amplio, este crédito es el que suelen aprobar los bancos mucho más fácil, porque también te permiten tener plazos más largos en tus créditos, desde 20 hasta incluso 30 años. Mientras que en los créditos en pesos normalmente el tiempo suele ser 20 años o incluso puede llegar hasta 25 años. Pero estos créditos en VR también tiene riesgo. Por ejemplo, si la inflación se dispara como pasó en 2022 y 2023, tu cuota puede subir considerablemente. Por eso es que mucha gente le tiene miedo a la VR. Pero la pregunta es, ¿vale la pena el riesgo? En el contexto actual del 2025, con la inflación bajando y las proyecciones indicando que va a seguir controlada, la VR puede ser una excelente opción. Sin embargo, por más que tengamos proyecciones, no todo el mundo tiene una bola de cristal, lo cual sí, siempre nos podemos basar en números, en estadísticas, pensando en cómo va a ir la inflación, pero puede ocurrir una situación política o económica en cualquier momento que haga que la VR se dispare. Es por eso que digamos que muchas personas le tienen miedo a este tipo de crédito. Ahora hablemos de su contraparte y son los créditos en pesos, que es la opción que prefiere la gran mayoría de personas porque es mucho más fácil de entender. Cuando tomas un crédito en pesos es exactamente eso. Pides prestados 200 millones de pesos colombianos y vas a pagar 200 millones de pesos colombianos, más obviamente los intereses. No hay ajustes por inflación, no hay sorpresas. La tasa es fija durante toda la vigencia del crédito. En pesos tienes dos modalidades principales. La primera es abono constante a capital, donde el saldo del capital disminuye desde la primera cuota. Esto significa que empiezas con la cuota más alta, pero va bajando mes a mes. La segunda modalidad es cuota constante, donde pagas exactamente la misma cantidad todos los meses durante todo el plazo del crédito. Y como te decía, el plazo máximo en pesos suele ser de 25 años comparado con los 30 años que puedes conseguir en VR. Esto significa que tus cuotas van a ser un poco más altas mensualmente por términos de pagar más rápido. Ahora hagamos el mismo ejemplo de 200 millones de pesos que decíamos anteriormente. Si consigues una tasa de un 10% efectivo anual a 20 años con cuota constante, estarías pagando aproximadamente 1.930.000 pesos mensuales. Esta cuota jamás va a cambiar sin importar si la inflación sube o baja. Las ventajas de los pesos claramente es que tienes previsibilidad total, es decir, tú ya sabes cuánto vas a pagar, tú ya sabes que eso no va a subir ni a bajar ni nada por el estilo. Y con base en esto es más fácil hacer tu presupuesto porque no hay sorpresas y psicológicamente muchas personas se sienten más cómodas con esta forma de crédito. Y las desventajas es que las tasas son un poco más altas que en VR y el plazo, pues como te digo, es más corto, por lo cual las cuotas mensuales también van a quedar más altas. Además, y esto es importante, cuando hay inflación técnicamente estás pagando menos en términos reales con el paso del tiempo. Voy a explicar esto de una forma sencilla. Digamos que el valor del dinero se reduce. Por ejemplo, si hoy pagas 1.930.000 pesos y hay 5% de inflación anual, en términos reales, el año que viene esos 1.930.000 pesos equivaldrían a 1.837.000 pesos de hoy. Es decir, cada año la cuota pesa menos en tu bolsillo. Entonces, de cierta manera, la inflación
inflación también colabora. Ahora, llegados a este punto hay que hablar de otra cosa bien importante y es por qué entonces existen los créditos en VR si la gran mayoría preferiría el tema de pesos y ya. Pues bueno, como te decía, por un lado la VR te puede dar ventajas cuando la inflación está controlada y la economía está controlada e incluso tiende a disminuir la inflación, porque en ese caso una cuota que empezó alta puede empezar a bajar muchísimo por el tema de la inflación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en Colombia en algunos años, en algunas ocasiones, esto no ha sido así, por lo cual muchas personas se han quejado extremadamente fuerte por el tema de las VR. Pero ¿por qué los bancos te dan siempre la VR? Porque así como baja y sube para ti, también baja y sube para ellos. Es decir, ellos ahí están minimizando riesgos frente al tema de la inflación independientemente de lo que ocurra. Si sube o baja, pues a ellos, digamos que como la VR ya da esa proyección de la inflación, pues a ellos no los va a impactar en el sentido de que si la inflación llega a aumentar, pues tú igual tienes que seguir pagando tu cuota más alta, la inflación aumentó, y eso frente al banco es mucho más sencillo y mucho más fácil y reduce riesgos. Pero hay una cosa también importante en este sentido, y es que de esta misma manera, al reducir riesgos, pues a las personas que no tienen un historial crediticio tan amplio también les suelen dar estos créditos mucho más fácil. Entonces, como te indicaba, los créditos en VR también van a un plazo más alto. Entonces, para una persona que no tiene una capacidad económica tan grande para poder pagar una cuota amplia, pues entonces le conviene un crédito en VR porque la cuota le va a quedar muy bajita en un principio sin tener la proyección del tema de la VR. Pero también si no tiene historial crediticio, tiene un historial crediticio muy bajo, le van a ofrecer sí o sí este tipo de crédito porque, como te digo, para el banco es mucho más fácil y seguro ofrecerlo. Entonces, si tú eres una persona que no tiene historial crediticio, pues tampoco es que puedas hacer mucho frente a solicitar un crédito en pesos, porque por más que solicites en diferentes bancos, casi todos te van a ofrecer esta opción. Pero si tú estás en este momento en donde dos bancos o un mismo banco te está diciendo te ofrezco la opción en VR o te ofrezco la opción en pesos y puedes elegir cualquiera de las dos, pues está en ti elegir cuál te conviene más para ti, y como te digo, todo depende de la inflación. La VR la hemos satanizado muchísimo. Sé que la gran mayoría de personas, cuando tú buscas en internet, te dice que el crédito en VR es un asco, el crédito en VR me robó el crédito en VR en 50 millones de pesos y ahora debo 200, pero es por el tema de la inflación, y hay gente que simplemente solicita este tipo de crédito, no se da cuenta de lo que está firmando y de lo que va a usar a futuro y termina cayendo en depresión porque no entendió cómo funcionó ese crédito en VR. Ahora, en resumidas cuentas, elige VR solamente si tienes un perfil de riesgo moderado o arriesgado, o crees que la inflación va a mantenerse controlada, o quieres aprovechar las tasas iniciales más bajas, o necesitas un plazo más largo para que la cuota sea más cómoda a futuro, o tus ingresos tienden a crecer con la inflación, porque así tu cuota relativa no aumenta tanto. Es decir, si tus ingresos también aumentan en la misma medida en la inflación, yo veo eso algo muy complicado, porque digamos que para que eso esté atado, no sé en qué empresa lo harán, pero si llega a ser la situación, te puede llegar a funcionar. Ahora, en segundo lugar, elige pesos si ya tienes un perfil conservador y prefieres una certeza de saber cuánto vas a pagar, y si también ya tienes un historial crediticio fuerte, porque como te digo, la gran mayoría de bancos suele ofrecer eso solamente a las personas que tienen un historial crediticio amplio, o por ejemplo hace una solicitud pero son varias las personas que respaldan ese crédito. Entonces, si son varias las personas, es más fácil para el banco ofrecer este tipo de crédito. También es para ti este tipo de crédito si quieres saber exactamente cuánto vas a pagar cada mes, también si tus ingresos son fijos y al contrario del anterior no crecen con la inflación, y si prefieres pagar más rápido aunque la cuota sea un poco más alta, y finalmente si no quieres preocuparte por factores económicos externos como el tema de la inflación. Pero ojo, porque aquí hay una noticia súper excelente que no muchos saben, y es que no tienes que casarte con una opción para toda la vida. Los bancos también te permiten cambiar de modalidad cuando quieras sin costos adicionales. Si empiezas con VR y la inflación se dispara, puedes cambiar a pesos, y si empiezas con pesos y ves que la inflación se mantiene baja, puedes cambiar a VR si es lo que quieres. Sin embargo, es un proceso que cada banco lo lleva de una forma distinta, de que está sujeto a aprobación, así que tienes que validar directamente con los bancos o el banco en el que estés si es que ya tienes el crédito, o si todavía no lo has sacado, pues desde ya verifica con el asesor, y de hecho verifica con varios porque a veces la información es cruzada y cada uno te da información distinta, y pregunta: si yo empiezo con este crédito en VR pero en 2 meses ya mismo quiero cambiarlo a pesos, ¿me van a dejar? Pero recuerda siempre que a pesar de que todos y en los comentarios y en todos lados, en foros, te digan no, VR es lo peor, VR es lo peor, en algunas ocasiones se le saca beneficio, así que hay que tener en cuenta todo el tema de la cuota inicial y de la proyección de cuotas, porque a pesar de que pues obviamente en el otro no te cambie la cuota en ningún momento en el que es en pesos, pues puede que en el de VR termines pagando más, y aparte la cuota te quede mucho más bajita si por ejemplo eres una persona que va a enviar el crédito a 30 años, que si es a 30 años pues eso solamente lo puedes lograr con VR, con pesos no. Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado y les haya
servido y hayan entendido sobre todo el tema de VR versus pesos. Y recuerden que en este canal tenemos mucha educación financiera para ustedes, para los colombianos, para que aprendan a manejar sus finanzas. Y en la descripción hay un curso para que entiendas también tus finanzas y le saques el provecho al sistema financiero colombiano. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.